Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy, como dice el título, tenemos un bombazo. Un bombazo que sacudió a todos, a absolutamente todos, el 12 de agosto. Y no me refiero a un huracán, ni a un terremoto, aunque casi podría haber causado un temblor en el mundo de las noticias del corazón. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Özdemir. Y como les digo, la noticia que impactó a todos. Prepárense para un análisis profundo. Para los que no estén muy metidos en el mundo de las telenovelas turcas, o de las series en general, déjenme presentarles a estos dos bombones, Can Yaman y Meth Özdemir. Son dos de los actores turcos más populares del momento con legiones de fans en todo el mundo. Han protagonizado juntos una serie que fue un éxito rotundo, un fenómeno global, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador en español. Esta serie, que aquí en España y Latinoamérica conocimos y amamos, catapultó a la fama internacional a ambos actores. Y por supuesto generó una química innegable en pantalla que llevó a muchísimos fans, a soñar con que esa magia fuera real también en la vida. Y bueno, el 12 de agosto, ¡boom! La noticia explotó. ¿Qué pasó? ¿De qué estamos hablando? Pues bien, todo se remonta a las especulaciones, a los rumores, a las fotos, todo el chisme que rodea a las celebridades, ¿verdad? Y en este caso, la situación se volvió realmente candente, y no me refiero solo al calor del verano. Durante mucho tiempo, los fans de Can y de Meth fantasearon con que fueran pareja en la vida real. Veían gestos, miradas, complicidades, todo les parecía una señal. Y claro, cuando dos personas con tanta química en pantalla comparten protagonismo, es inevitable que surjan estos rumores. Los medios, por supuesto, se hicieron eco y la gente se volcó a las redes sociales. Las cuentas de fans dedicadas a Can Dem, así les llamaban, eran un hervidero de actividad. ¿Pero qué pasó el 12 de agosto? La noticia que impactó a todos fue, en esencia, la confirmación de una relación. Pero no entre Can y Meth, sino entre Meth y Oğuzhan Koç. Oğuzhan Koç es un cantante y actor turco, también bastante conocido en su país. Y de repente las fotos de ellos juntos, felices, enamorados, inundaron las redes sociales. El mundo explotó. Y digo el mundo porque la reacción fue masiva. Fans de todo el planeta reaccionaron, y las reacciones fueron de todo tipo. Desde la alegría genuina por la felicidad de Meth, hasta la decepción más absoluta, pasando por el shock y la incredulidad. ¿Por qué fue tan impactante? Bueno, en primer lugar porque los fans de Can Dem tenían la esperanza, la ilusión, de que la relación entre Can y Meth fuera real. Habían invertido tiempo, energía, emociones en esa fantasía. Y de repente la realidad les golpeó de lleno. Además, la popularidad de Can Yaman es enorme y la noticia generó un debate en torno a su rival, Oğuzhan Koç. El mundo digital, en ese momento, era un campo de batalla de opiniones. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Profundicemos un poco más en este asunto. ¿Qué implicaciones tuvo esta noticia? ¿Cómo afectó a las carreras de ambos actores? ¿Qué impacto social tuvo en el fenómeno fan? Y sobre todo, ¿qué lecciones podemos sacar de todo esto? En primer lugar, hablemos de las reacciones de los fans. Como les dije, fueron diversas. Hubo quienes aceptaron la noticia con madurez y alegría, deseándole lo mejor a Meth. Entendieron que la vida real no es una telenovela, y que cada persona tiene derecho a elegir su pareja. Estos fans, más allá de la decepción inicial, valoraron la felicidad de Meth por encima de sus propios deseos de fan. Mostraron una empatía admirable y una comprensión de que la vida personal de los actores es independiente de sus personajes en pantalla. Se centraron en celebrar el amor, sin importar quién estuviera involucrado. Otros, en cambio, sintieron una profunda decepción. Para ellos, la magia de Erkenci Kuş se rompió un poco. La ilusión se desvaneció. Y no es fácil, lo entiendo. Invertimos mucho en nuestros ídolos, en sus personajes, en sus historias. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, el golpe es fuerte. Es una especie de duelo, el luto por una fantasía que se ha derrumbado. Esta decepción puede manifestarse de diferentes maneras, algunos se alejan temporalmente de la serie, otros dejan de seguir las redes sociales de los actores, y algunos incluso expresan su tristeza abiertamente, pero sin llegar a faltar el respeto a los involucrados. Es importante reconocer la validez de estos sentimientos.
Es natural sentirse un poco desilusionado cuando algo en lo que creíamos se desmorona. Sin embargo, es crucial recordar que los actores son personas reales, con sus propios sentimientos y elecciones. No están obligados a satisfacer las expectativas de sus fans en su vida personal. Luego están las reacciones de los medios. La noticia generó una ola de titula. Redes de artículos, de vídeos. Las revistas del corazón, los portales de noticias, los canales de televisión, todos hablaron de Can Yaman, de The Method de Mir, de Ethan Cook. La noticia, como era de esperar, generó mucho contenido. Y en muchos casos se exageraron los detalles, se manipularon las fotos, se crearon falsas polémicas. El amarillismo, lamentablemente, es algo que siempre está presente en este tipo de noticias. Los medios de comunicación, a menudo, se enfocan en el sensacionalismo para atraer audiencia. Se crean historias que, aunque pueden ser atractivas para el público, a menudo distorsionan la realidad y pueden causar daño a las personas involucradas. En el caso de Can Yaman y de Method de Mir, los medios pudieron haber especulado sobre supuestas rivalidades, celos y otros dramas innecesarios. Es importante ser críticos con lo que consumimos en los medios, y recordar que no todo lo que se publica es completamente veraz. Un aspecto importante a considerar es el papel de las redes sociales en la amplificación de estas noticias. Las plataformas como Twitter, Instagram y Facebook se convirtieron en plataformas para la difusión masiva de información, tanto precisa como falsa. Los hashtags relacionados con Candem y Ethan se inundaron de comentarios, memes y especulaciones. Aunque las redes sociales pueden ser una herramienta útil para conectar a los fans y expresar sus opiniones, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación y el acoso. ¿Y qué hay de las carreras de Can y de Met? Bueno, la verdad es que en términos generales, la noticia no tuvo un impacto negativo en sus carreras. Ambos siguen siendo muy solicitados, muy queridos por el público. The Met, de hecho, se casó con Ethan Cook en 2022. Aunque la relación terminó en 2023, se demostró que la noticia del 12 de agosto no afectó la trayectoria profesional de ninguno. Can Yaman, por su parte, sigue trabajando en proyectos internacionales, y su fama sigue creciendo. Es interesante analizar cómo la industria del entretenimiento maneja este tipo de situaciones. Los agentes y representantes de los actores en general, se enfocan en proteger la imagen de sus clientes y minimizar cualquier posible daño a sus carreras. En este caso, tanto Can Yaman como The Method de Mir continuaron trabajando en proyectos exitosos y manteniendo una buena relación con el público. La popularidad de ambos actores les ha dado una gran capacidad de resiliencia ante los rumores y las especulaciones. Su talento y profesionalismo les han permitido seguir adelante con sus carreras, independientemente de las noticias sobre sus vidas personales. Pero aquí es donde quiero llegar a un punto importante. ¿Qué lecciones podemos sacar de todo esto? Primero, que la vida real no es una ficción. Que los actores son personas con sus propias vidas, con sus propios sentimientos, con sus propias decisiones. Que la química en pantalla no siempre se traduce en amor en la vida real. Y eso es válido para todos, no solo para Can y The Met. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es solo una parte, una construcción, un trabajo de interpretación. Los actores son profesionales que interpretan roles, y sus vidas personales son diferentes a sus personajes. Segundo, que es importante respetar la privacidad de los demás. Aunque seamos fans, aunque sigamos a nuestros ídolos, tenemos que entender que ellos también tienen derecho a su vida personal. A sus relaciones. A sus decisiones. Y a no sentirse acosados, presionados o juzgados por el público. El respeto a la privacidad es fundamental en cualquier relación humana, incluso en la relación fan-celebridad. Tercero, que la decepción es inevitable. En la vida, nos enfrentamos a ella constantemente. Pero lo importante es cómo la gestionamos. Podemos enfadarnos, frustrarnos, sentirnos tristes, pero no podemos dejar que eso nos consuma. Tenemos que aprender a aceptar la realidad, a superar las decepciones, y a seguir adelante. Aprender a gestionar la decepción es una habilidad importante para la vida. Nos permite ser resilientes ante las adversidades y seguir adelante con optimismo. Y por último, que el amor puede venir de cualquier parte. Que no hay reglas, no hay fórmulas mágicas. Y que la felicidad de los demás no debería ser motivo de tristeza para nosotros. Debemos alegrarnos por ellos, por sus logros, por sus amores.
Y aprender a vivir nuestras propias vidas, sin depender de las historias de otros. La capacidad de alegrarnos por la felicidad de los demás es un signo de madurez emocional. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la noticia del 12 de agosto fue un recordatorio de todo esto. Un recordatorio de que la vida es impredecible, que las ilusiones pueden romperse, pero que la esperanza y la alegría siempre deben estar presentes. La noticia del 12 de agosto fue un punto de inflexión para muchos fans. Les obligó a replantearse sus expectativas y a aceptar la realidad. Además, hay que mencionar la enorme presión que sufren las celebridades. Siempre están bajo la lupa, siempre son observados, siempre se espera algo de ellos. Y en el caso de Can y Demet, la presión era aún mayor, porque su química en pantalla era tan evidente que generó expectativas muy altas. Las celebridades a menudo se enfrentan a la constante atención de los medios, a la especulación sobre sus vidas personales y a la presión de mantener una imagen pública impecable. Pero, ¿y qué pasó después del 12 de agosto? ¿Cómo evolucionaron las cosas? Pues bien, la vida continuó. Demet y Oğuzhan siguieron adelante con su relación. Can Yaman, por su parte, continuó con su carrera, trabajando en nuevos proyectos y disfrutando de su éxito. Los fans con el tiempo fueron asimilando la noticia, aceptando la realidad, y volviendo a centrarse en sus propios asuntos. El tiempo cura las heridas y la mayoría de los fans eventualmente superaron la decepción inicial y siguieron admirando a ambos actores por sus trabajos. Es importante destacar la evolución de las relaciones entre los fans y los actores después de esta noticia. Algunos fans de Candem pueden haber cambiado su enfoque y ahora apoyan a Demet y a Oğuzhan, o simplemente se han centrado en el trabajo de los actores. Otros pueden haber aceptado la situación y seguir admirando a Can y Demet por separado. Este proceso de adaptación y aceptación demuestra la capacidad de los fans para evolucionar y adaptarse a los cambios en la vida de sus ídolos. Y eso es, en esencia, lo que pasó. Una noticia que sacudió al mundo, que generó debate, que generó emoción, pero que al final, no cambió la vida de nadie de manera radical. Fue en definitiva un reflejo de la naturaleza humana, de nuestras ilusiones, de nuestras expectativas, y de nuestra capacidad de adaptación. El caso de Can Yaman y Demet Özdemir es un ejemplo de cómo los medios de comunicación y las redes sociales pueden amplificar una noticia y generar un gran impacto en la opinión pública. Es importante ser conscientes de cómo se difunde la información y de cómo puede afectar a las personas involucradas. La serie Erkenci Kuş sigue siendo un éxito en muchos países, y los fans siguen disfrutando de la química entre Can y Demet en la pantalla. A pesar de la noticia del 12 de agosto, la magia de la serie no se ha perdido. Los fans pueden seguir disfrutando de la historia y de la actuación de los actores, sin importar sus vidas personales. La conclusión es que la vida de las celebridades es diferente a lo que vemos en la pantalla. La fantasía y la realidad a menudo no coinciden, y es importante recordar que los actores son personas con sus propios sentimientos y elecciones. La noticia del 12 de agosto fue un recordatorio de esto. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya resultado interesante y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar. Recuerden que este es un canal de entretenimiento, pero también un espacio para el análisis, para la reflexión, y para el debate. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus críticas. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Qué sintieron cuando se enteraron de la noticia? ¿Estaban a favor de Candem? ¿O aceptaron la relación de Demet con Oğuzhan? Cuéntenmelo todo. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal. Es muy importante para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción, me anima a seguir creando contenido y a seguir compartiendo mi pasión por el mundo de las series y las telenovelas. Así que por favor, ayúdenme a crecer. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.